Desde su origen, el derecho internacional de los derechos humanos ha contemplado instrumentos de primordial importancia en la construcción del derecho internacional público, disposiciones que prohíben expresamente la práctica de la tortura. Es una norma de derecho inderogable que no se puede negociar entre estados ni entre estados y particulares, la prohibición absoluta de la tortura. Tanto en el derecho internacional de los derechos humanos como el derecho internacional humanitario, el derecho que regula las guerras, la tortura se encuentra totalmente prohibida y constituye, cuando su práctica se comete a escalas colectivas, masivas, sistemáticas, generalizadas, como parte de ataques contra la población civil, un delito internacional que es castigable por el derecho penal internacional. Es decir, todas las ramas sensibles a la protección de la integridad de las personas en el derecho internacional castigan, reprueban y prohíben de manera absoluta la práctica de la tortura. Repito, el derecho internacional de los derechos humanos no es la excepción y, reitero, desde su nacimiento, desde la aprobación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, podemos leer disposiciones tales como el artículo 5 o quinto de la Declaración Universal, que disponen la prohibición de la práctica de la tortura y que en la ampliación, en la profundización de este cuerpo primordial o original de derechos, que es la Declaración Universal, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también recoge en su artículo séptimo una disposición que condena la práctica de la tortura. A nivel sistema universal de protección de los derechos humanos, el consenso unánime ha permeado también hacia los sistemas regionales de protección, el sistema europeo, el sistema africano y, por supuesto, el sistema interamericano no es la excepción, y podemos leer también disposiciones de la Convención Americana que están directamente dispuestas para la protección de la integridad física y mental de las personas, incluyendo, por supuesto, la prohibición absoluta de la práctica de la tortura. Vale destacar que la Convención Americana, en su consideración sobre la protección de la integridad de las personas, es mucho más integral y más amplia que otros instrumentos internacionales, por lo que hace a la inclusión de la tortura dentro de un conjunto de prácticas más amplias que atentan contra la integridad de las personas, lo cual no resta, sino amplifica la protección, el alcance de la protección que tienen las personas en el sistema interamericano frente a este tipo de prácticas. Ahora bien, no solamente en los textos normativos, en las convenciones, en los tratados internacionales, encontramos disposiciones que son útiles para proteger a las personas frente a la tortura, sino también en un conjunto de reglas, de directrices, de principios y de jurisprudencia sentada por órganos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que también son criterios que debemos tomar en cuenta para la adecuada interpretación de los tratados internacionales, que, como hemos dicho en otra oportunidad, forman parte del catálogo de derechos reconocidos por nuestra Constitución mexicana y por lo tanto tienen rango constitucional y el máximo rango normativo dentro de México. Y lo deben aplicar, por lo tanto, las y los juzgadores, las y los ministerios públicos y demás autoridades involucradas en el sistema de justicia, pero también de seguridad, es decir, los elementos policíacos, en su actuación cotidiana para prevenir la tortura y proteger a las personas de su práctica. Es un hecho que conocemos que el artículo 1 constitucional, indistintamente de las discusiones sobre las posibles restricciones constitucionales que puedan estar contempladas para el ejercicio de los derechos, reconoce, e insisto,
eleva al máximo rango normativo nacional la obligación de que todas las autoridades, todas, 3x3, los 3 poderes, las 3 instancias de gobierno, apliquen de manera conforme a derechos humanos todas las disposiciones que regulan su actuación, y que además, en caso de que haya conflicto, se aplique siempre la norma que más protege, o bien, en su caso, la que menos restringe los derechos de las personas. Por tanto, en la aplicación de esta interpretación conforme, en la aplicación de este principio de pro persona, las autoridades, todas, insisto, deben aplicar las disposiciones que están contenidas en estas normas de tratados internacionales, en disposiciones tales como el protocolo facultativo que tiene la Convención contra la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas, y facilitar el trabajo de cuerpos de protección de derechos humanos o de mandatos para su protección, como el Subcomité para la Prevención de la Tortura, facilitar las informaciones para el pleno funcionamiento, incluso cuando hay casos concretos involucrados, de la Comisión de la Convención contra la Tortura, así como facilitar el trabajo del relator contra la tortura de la ONU y los diversos mandatos temáticos de la Organización de los Estados Americanos, dentro del marco de actuación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y, por supuesto, y no admite discusión alguna, la jurisprudencia que sienta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que debe ser acatada de manera fiel por las autoridades mexicanas. Ya la Suprema Corte ha discutido el asunto, ya se ha sentado jurisprudencia en el sentido de que las sentencias de la Corte Interamericana, en las que México es parte, forman, integran, se incorporan directamente al conjunto de la jurisprudencia que rige la adecuada interpretación de las obligaciones jurídicas por parte de los juzgadores, por ejemplo. Es decir, no quiere decir que porque los juzgadores son los que interpretan esa jurisprudencia, los elementos policíacos o los ministerios públicos se van a sustraer de las obligaciones que les corresponden, porque, ojo, cuando llegue ante el juez, cualquier actuación que el Ministerio Público, los policías cometan de una manera irregular, va a ser sujeta a un control de convencionalidad. Por lo tanto, es importante que, además de estas normas de tratados internacionales, conozcan que hay disposiciones que implican la adecuada investigación de la tortura, que pueden involucrar la actuación de elementos policíacos y de autoridades investigadoras. Citemos, por ejemplo, que es quizá el ejemplo más relevante al respecto, el Protocolo de Estambul, que no es otra cosa que un manual para la investigación y documentación de casos de tortura, pero que implica cerrar la puerta a la posibilidad de impunidad en la investigación de casos de tortura, porque no solamente implica un conjunto de reglas y de técnicas para investigar la huella física que deja la tortura, sino también la huella psicológica. Por lo tanto, es un conjunto de herramientas que es fundamental que el Ministerio Público y que las y los juzgadores conozcan para que puedan poner en práctica en la investigación y en la prevención de casos de tortura todas estas disposiciones de las que ustedes sin duda conocerán por los materiales que acompañan a este módulo. Finalmente, e insistiendo en el punto que ya hemos destacado sobre la jurisprudencia de la Corte Interamericana, hay que destacar que en un caso en el que México ha sido condenado por la Corte justamente por conductas que implican la comisión del delito de tortura, la Corte ha sido muy clara y ha reforzado diversos precedentes que ya se venían incluyendo en sentencias contra otros países, pero que ahora adquieren para México plena obligatoriedad, porque es justamente México el país condenado por la Corte,
de que cuando una persona se encuentra bajo custodia o cuidado o bajo la responsabilidad de una autoridad pública y manifiesta un notorio menoscabo de su salud o incluso la pérdida de su vida, se presumirá la práctica de la tortura. Hay una presunción de tortura porque hay una responsabilidad de la autoridad para con esta persona que está bajo su custodia. Detenido, arraigado, bajo prisión preventiva, ya condenado en el sistema penitenciario, bajo cualquier modalidad, en una protesta retenido, no detenido aún, en la calle retenido, bajo cualquier modalidad, insisto, si está bajo responsabilidad de una autoridad y tiene este manifiesto menoscabo de su salud o su vida o su integridad física o mental en cualquier modalidad, se presume que se cometió tortura. Y por lo tanto, la autoridad está sujeta a la reversibilidad de la carga de la prueba. Es decir, esta persona que alegue haber sido torturada no está en la obligación de probar que fue torturada, sino la autoridad está obligada a demostrar que no torturó. Está obligada a responder del porqué del menoscabo de su salud o de su integridad. Esto es fundamental porque además del tema de la investigación que implica el protocolo de Estambul, además de la obligación de sancionar que nos imponen los tratados internacionales y la Constitución, además del tipo penal para perseguir la conducta que está contemplado en la Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura, además de todo esto tenemos ya disposiciones muy concretas que son obligatorias para castigar el abuso de la fuerza que está en la franja limítrofe en algunas ocasiones, y en otras es bastante manifiesto, de la tortura. ¿Dónde empieza la tortura? Con la respuesta a esa pregunta quisiera concluir esta intervención. Algo que es muy importante destacar es que aún estamos bajo un proceso en el cual el tipo penal que está adoptado por el derecho interno y la definición de tortura que encontramos en instrumentos internacionales como la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, que es conforme a la ONU el instrumento más amplio, el estándar más protector para las personas en contra de la tortura, necesita ser adecuado, necesita ser armonizado. Repito, estamos ante el desafío y la oportunidad de hacerlo, pero en tanto debemos considerar que el tipo penal sigue siendo deficiente con respecto al marco jurídico internacional. Y este punto es importante tenerlo en cuenta, no porque nos permita defraudar la obligación internacional, que tarde o temprano en la interpretación del juez debe haber los criterios suficientes como para poder ampliar las conductas en el límite de la estricta aplicación del derecho penal, para poder castigar conductas que, por ejemplo, pudieran ser consideradas como no graves subjetivamente, porque no hay criterios objetivos de la gravedad de un electroshock o de la práctica del submarino o de la aplicación de algún tipo de laceración o de azote. No sabemos dónde empieza lo grave y dónde no, pues, y que en la ley federal, en el tipo, sí se especifica, sí se requiere que la conducta tenga una gravedad, en tanto que en la Convención Interamericana el requisito de gravedad se encuentra eliminado. ¿Qué es lo que debería considerar frente a esta inadecuación de las dos normas un juzgador que actúa conforme a las obligaciones de derechos humanos? Bueno, sencillamente saber que la subjetividad de la gravedad debe ser obviada, debe ser dejada de lado porque no hay criterios objetivos de gravedad. Y entonces ampliar lo suficientemente la consideración de lo que es una conducta en materia de tortura sin requerir o precisar algún criterio que va a ser necesariamente arbitrario con respecto a la gravedad. Y por otra parte, con respecto a la finalidad que tiene la tortura. Mientras la ley federal
establece que hay un conjunto de supuestos bajo los cuales una persona puede torturar a otra, y la Convención Interamericana no establece finalidad cerrada alguna. Al contrario, después de decir que la tortura puede ser cometida para obtener confesiones, para obtener cualquier otro tipo de información, para someter a una persona o con cualquier otro fin, está dejando abierta la posibilidad de que haya un conjunto de conductas que implican una tortura que se realiza meramente por placer, que se realiza meramente por afirmar el poder que tiene el agente del Estado sobre la persona que está bajo su poder, bajo su custodia, bajo su responsabilidad, o simplemente para aterrorizar. Puede ser a una persona que ya está privada de la libertad o incluso a una población entera, ¿no?, que está sujeta a una extorsión con conductas físicas concretas o angustias psíquicas por parte de agentes del Estado, que es como ocurre, por ejemplo, cuando se da la tortura en un contexto de ataque sistemático y generalizado en contra de la población civil. Todos estos son supuestos que hoy por hoy no están siendo previstos ni mucho menos castigados en nuestro país, pero que, atención, con la incorporación del nuevo régimen en materia de derechos humanos en la Constitución, tendrán que ir abriéndose paso frente a una realidad que necesita actualizarse y estar muy por encima incluso de las conductas que vemos cada día más cotidianas, para prevenir que no lleguemos a este extremo de deshumanización, que es justamente el mensaje que nos envía el derecho internacional. Civilicemos nuestra actuación como corporaciones de seguridad, civilicemos nuestra actuación como órganos de investigación, conquistemos un proceso penal mexicano libre de tortura.